Felipe y Alejandra tienen 5 años de matrimonio, un niño de 3 años y una cuenta de ahorro mancomunada. Él está aquí el día de hoy para exigirle a su esposa la autorización de retirar $20,000 de esa cuenta porque él necesita efectuarse, o él considera que necesita efectuarse una operación para mejorar una situación con la que él ha estado viviendo desde que tenía 16 años de edad. Él quiere cortarse el pene. La esposa se niega totalmente, dice que esto va a arruinar su vida matrimonial, que lo va a hacer a él un hombre frustrado, que no es la solución al problema que están enfrentando. Doctora, y él no puede entrar a un quirófano porque él sufre de presión alta. De paso, ¿no? De paso sufre de presión alta, y igual, si él entra al quirófano o de repente hay un doctor que le diga que sí puede, igual es una locura. O sea, si se queda en el quirófano, ¿qué hago? ¿Me voy a quedar una madre soltera con un hijo? Doctora. Y si no se queda, te vas a quedar con un marido sin pene. Sí, exactamente. ¿Qué pena me da tu caso? Doctora, eso es lo que no entiendes, que ya yo no tengo vida. Tuve que cambiar la ruta para llevar a mi hijo a la escuela. Tengo que evitar los carteles de publicidad de las hamburguesas, de los barbecues. Tengo que evitar absolutamente todo para... Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ok, vamos a pasar al testigo, por favor. Es testigo tuyo, ¿no? No, testigo de él. mío. Es testigo del demandante Felipe. Vamos a ver al testigo de Felipe. Buenas tardes, ¿su nombre? Javier, doctora. Javier. Bueno, Javier, ¿cómo conoces a esta pareja? Bueno, yo soy el hermano de Felipe y yo sé muy bien lo que padece de pequeño. Lamentablemente, él no... La única solución es la cirugía. No. A ver, cuéntame un evento que a ti te impresionó por la condición de tu hermano. Hace un tiempo yo hice un asado argentino en mi casa. Pero es que imagínate. Y él no iba a venir, él no estaba en la casa. Y cayó de sorpresa. Él siempre entra por la parte de atrás y cuando olió la barbecue, vio la carne, se puso como loco, se excitó y lamentablemente mi amiga llamó a la policía. Y vino la policía y yo le tuve que explicar... Pero tu amiga es una bestia, porque ¿cómo le llamó la policía a tu hermano? Lo que pasa es que por una erección. Sí, ¿no? Ahí y pero una erección que tenía dentro del pantalón, él no se la sacó, ¿no? Se empezó a masturbar ahí, lo que pasa, ese es el problema. Se empezó a masturbar. Se empezó a masturbar delante del público. Doctora, ahí, esto es muy vergonzoso, me da mucha vergüenza. Pero es la única manera de la poder familia calmarlo. de ustedes en ningún momento decidió ser vegetarianos, porque debieron haber decidido en base a la condición. Yo hice el esfuerzo por él, porque lo amo, porque es mi esposo, y todos somos vegetarianos. Pero hasta el imagínate niño es vegetariano. Hasta mi hijo se está convirtiendo en vegetariano por todo esto, ¿no? También por el problema. Bueno, pero lo hago por él. Por él, o sea, el amor Doctora, que yo siento por sé él, muy bien hago por qué viene viene el caso. Nosotros de pequeños teníamos nuestra familia, nuestro tío tenía una carnicería en Argentina y nos hacía pasar al fondo y él tenía actos sexuales ahí en el fondo de la carnicería. Y hacían que ustedes vieran los actos sexuales. Nos hacía ver, nos hacía masturbar al lado de la carne. Ay, pero qué perverso el tío ese. Y era lo que nos pedía y nosotros como éramos chicos no hacían lo que él decía. Sí, claro. No. Vamos a invitar a la sala, por favor, al licenciado Williams Lucena, sexólogo, y al doctor Moisés Irizarry. Por favor, hablemos de esta situación y qué hacer al final de cuentas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Doctor Irizarry, ¿qué representa tener una erección todo ese tiempo? ¿Qué problema físico puede presentar al hombre? Claro, la condición más cercana a lo que él está describiendo, y no es que sea exactamente lo mismo, es algo que se conoce como priapismo, que es que cuando el tejido esponjoso del pene se llena de sangre y se mantiene así por mucho tiempo, esa sangre no regresa al resto del cuerpo, puede causar montones de problemas, puede causar desde gangrena hasta hay pérdida, ¿verdad?, de esos vasos sanguíneos que no están alimentando el tejido y puede tener muchas complicaciones serias. Ok, bien. Pero, ¿usted conoce algún médico aquí en Estados Unidos que corte penes ante situaciones como esta? No, absolutamente no. Claro que no, ¿verdad? Pero en Argentina sí. En Pero Argentina tú no te sí, vas a yo ir te tengo todo Argentina, claro. Ok, momento. Ok. Hablemos de esta citofilia. Sí, la citofilia es una de las parafilias más extrañas, está dentro de las 100 más extrañas que hay. Y es exactamente la persona tiene un nivel de excitación, una respuesta sexual ante objetos como alimentos. En las mujeres se da con los pepinos, con objetos alargados, porque efectivamente, fálicos totalmente, y en el hombre con elementos como los bistecs, las carnes, diferentes cortes de carne aplanados, pues que
simule una vagina, ¿ok? O para arropar el pene específicamente y obtener una respuesta sexual. Eso es lo que es la citofilia. Evidentemente que aquí hay dos cosas que hacer, ¿ok? Porque es importante diagnosticar claramente si el fenómeno es más psicológico o el fenómeno va también dentro del lado psiquiátrico. Porque cuando una persona decide realmente amputarse, tenemos que realmente pensar de que debe haber algo de trastorno de pensamiento en la área cognitiva que no está bien claro en la persona y que debería evaluarse psiquiátricamente para ver si realmente podemos ayudar a este paciente con la parte de un medicamento, conjuntamente con lo que está expresando, hacer un trabajo, una evolución psicológica que lleve realmente a esta persona a ayudarlo, a entender lo que pasó en la infancia. En vista de lo que me dijo el hermano, yo veo aquí otra solución. Claro. Yo no veo la solución que propone él. Yo veo una solución de tratamiento, de psicoterapia, de un sinnúmero de otras cosas, pero doctora, mire, señores, yo le voy a decir una cosa. Aquí no estamos hablando de salvarle la vida a este señor. Pero doctora, no. Eso sería yo como mujer, el último recurso. Un hombre sin pene. Si tuviera el priapismo ese y de verdad gangrena y todo y cáncer y todo, entonces te lo cortamos. Pero por el problema psicológico que tú tienes, hay que lidiar con él psicológicamente. Es psicológico. Vamos a hacer una evaluación a este señor. ¿Usted me ayuda, licenciado? Sí, para hacerle a ese señor una total evaluación y determinar, del dinero ese que tienen ahorrado, si vamos a tomar. ¿Ustedes tienen seguro médico? Sí. Ah, perfecto. Entonces que el seguro médico cubra la evaluación, etcétera, Me parece muy bien, eso es lo que pero te niego la demanda hasta que se hayan... No, tienes que ir al psicólogo y con el psicólogo hay que gastar todas las posibilidades antes que tú te cortes el pene. Te niego la demanda, he dicho, caso. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias.